Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre una alegría poderlos acompañar y compartir charlas interesantes, nutritivas, que nos acompañan en el día a día. Y para eso hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que hemos hablado poco en este espacio del arte social y vamos a hablar con Bárbara Valentín. Se las voy a presentar brevemente. Ella es educadora y maestra de arte Waldorf. Conoció la antroposofía hace 20 años. El ámbito social y el arte son su pasión. Ha fundado 2 escuelas Waldorf, una en Madrid y otra en Málaga, y también ha trabajado desde hace 9 años la socioterapia steineriana y la pedagogía curativa. Ha trabajado en el Centro Diurno Casa Loic, así como ha hecho también proyectos artísticos, artesanales y culturales en diferentes centros para personas con diversidad funcional, ancianos, adultos e infancia. Es una amante de la relación humana y la divulgación del arte y artesanía textil. Y actualmente se encuentra trabajando en Madrid, en un jardín de infancia en la Casa del Baobab. Así que le doy la más cordial bienvenida, Bárbara. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Carolina. Buenas tardes. Pues estoy contenta de poder charlar aquí en vuestro espacio, que lo conocía, pero no había tenido ocasión. Pues muchas gracias por compartirnos un poquito de esto que ya te digo yo, que hemos hablado muy poco, creo. Así que bueno, para los que no sabemos nada de este tema, me gustaría primero que nos contaras un poquito qué es el arte social. ¿Qué es el arte social? Bueno, eso es una pregunta que me llevo haciendo no 20 años, pero quizás 10 o 12. Es el arte de unir a las personas. Yo creo que eso resume muy bien. Y de manera bella, añadiría, ¿no? Como generar comunidades en las que la gente pueda ser ellos mismos. Y claro, pues el arte social creo que es como algo invisible que no se ve o que no se comenta, ¿no? Como un arte. Te puedes reunir, puedes estar en familia, puedes tener cumpleaños o puedes hacer muchas cosas, pero verlo como un arte, la socialidad, es algo que a mí me impresionó mucho cuando yo lo descubrí cuando hizo Steiner la clasificación de las artes. El arte social era la última. Y dije, fíjate, esto que me ha interesado a mí desde que soy pequeña es muy difícil. Y entonces, bueno, pues también he tenido así como una vida curiosa en la que he viajado y este tema me acompañaba siempre, como ya te digo, desde la infancia, porque yo tenía una familia que culturalmente eran muy emprendedores en un pueblecito de Jaén y bueno, pues montaron varias iniciativas importantes, por ejemplo, el cine, cuando no había cine, hicieron cine de verano, cine de invierno, luego montaban guateques, hacían conciertos, luego se inventaron bazares para vender las cosas que se necesitaban en el pueblo, luego mi abuelo se hizo fotógrafo, ¿sabes? Como que siempre ha habido una gran socialidad y arte en mi familia. Entonces, yo me di cuenta de que el arte social era algo que yo había como mamado desde pequeña, pero que nadie hablaba de eso. Y había gente que me decía, pues es que tú eres socióloga o tú eres antropóloga. Siempre me he metido en berenjenales así como extraños. Me gustaba estar en contextos que no tenían nada que ver con mi vida y observar a esas personas desde que era muy joven. Y bueno, pues cuando conocí a antroposofía y vi esta clasificación de las artes, en vez de deprimirme, me entusiasmé más todavía y empecé a buscar por todo el mundo. Fui incluso a la sección fui a Dorna y empecé a buscar la sección de arte social por todos los lados. Y ahí no había nada. Y ya me encontré con un hombre allí, un alemán, que era como un representante, que estaba dentro de la parte médica, está la socioterapia y la pedagogía curativa, y estaba este señor que no se dedicaba al arte social, le daba charlas del cambio climático. Entonces yo decía, pues entonces no sé, no estoy entendiendo qué pasa. Y ya una amiga mía, que estaba allí conmigo, me dijo, pues es que yo creo que deberías hacer algo. Y dije, pero yo, ¿quién soy yo para hacer algo, no? Y nada, pues luego, claro, el tema de tejer también me hizo visible un montón de leyes y cosas así muy invisibles. O sea, tú para tejer tienes que hacer proyectos y de ahí tienes una imagen y luego tienes que hacerla real, ¿no? Es como la matemática,
que se hace bufanda. Y a mí esto me apasionaba mucho porque yo iba tejiendo, iba aprendiendo cada vez más técnicas más complicadas y me daba cuenta de que eso era la vida, las relaciones con las personas, estar en el momento que tienes que estar, tener la paciencia, tener perseverancia, tener tacto, yo qué sé, como este tipo de cosas me iba viniendo en mente que las dinámicas entre las personas se podían visibilizar gracias a tejer. Y yo decía, fíjate, qué cosa más curiosa. Y de eso hice mi tesis de socioterapia, que la llamé Tejidos Sociales. Y ya, bueno, a partir de eso, pues hice también como muchas reflexiones en el tema de la pandemia, ¿sabes? Cuando llegó la pandemia, ahí como que me atreví después de la pandemia. Dije, creo que podemos hacer algo desde el punto de vista del arte social antroposófico o simplemente desde el compartir, desde una visión calurosa, que es ser humano, ¿no? Digo, como la gente va a entrenar al gimnasio, digo, podemos crear un espacio en el que las personas puedan venir a entrenarse para ser humano, porque en realidad es necesario tener estos espacios en los que compartes con gente y que ser amable, ser amoroso, ser caluroso y ser artístico, poético, sea la prioridad. Y entonces, bueno, pues lo llamé grupo de investigación porque tampoco me atrevía a yo, ¿no?, representar nada. Pero bueno, me convertí quizás en una directora de orquesta, me llamaban, mi grupo de Roma, y me gustaba esa metáfora porque, bueno, pues una orquesta puede hacer un concierto precioso o puede hacer un concierto asqueroso, ¿no?, dependiendo de lo que hayan ensayado. Y el arte humano, pues, es una gran oportunidad, es un desafío enorme. Las relaciones humanas son un misterio todavía y ponerse así, con esta predisposición a voy a experimentar lo que es, ¿no? Voy a darle visibilidad a qué siento yo y cómo puedo compartirlo con los demás. Pues esa fue un poco la guía. Y la verdad es que fue un éxito. Yo que pensaba que no iba a venir nadie, decía, si no viene nadie, me llevo libros de arte social o de cosas, ¿no?, que bueno, Steiner ha desarrollado en este aspecto y yo me leo allí mis conferencias sola. Esa era mi idea. Si no viene nadie, por lo menos, ¿no?, voy a hacer algo al respecto. Y bueno, al final, pues ya desde la primera vez vinieron 10 personas y vinieron 2 personas de Florencia, que fue como ¡wow! Y fue una alegría muy grande. Hicimos un grupo de 2 años que nos reuníamos una vez al mes y era muy curioso porque íbamos desarrollando talentos en función de los intereses que tenía el grupo mismo. Entonces yo me dedicaba a coordinar siempre con otra persona, que siempre era un artista, y entonces hemos hecho pues de todo un poco. Desde música, poesía, escritura creativa, acuarela, euritmia, hemos hecho excursiones, hemos hecho comidas, hemos hecho muchas reflexiones sobre el ritmo del año también y elegimos también las letras de los socios de Rudolf Steiner como guía, así que íbamos trabajando. Y lo que hacíamos mucho era elegir un texto y trabajarlo mucho tiempo, ponerlo en práctica, hacerlo bello, hacer que eso tuviera una nueva vida, que podía ser desde un diálogo a hacer un tapiz con telares que trabajamos también. Y quizás una de las partes más fuertes que tenía era que había como 3 reglas fundamentales, que era, pues no se podía juzgar y había que escuchar con gran interés a los demás y había que hacer también la actividad. Aunque tú no quisieras, la hacías, ¿no? Estas eran como las 3 condiciones que se daban y, bueno, pues actualmente se siguen reuniendo sin mí, que eso también dice bastante. Y cuando llegué después de mis 9 años en Roma, pues me contactaron del Centro Abierto de Antroposofía porque me conocían algunos y me dijeron, ay, ¿por qué no haces arte social aquí? Digo, bueno, pues si queréis, yo estoy a disposición, pero no lo hago yo, el arte social. Yo lo que hago es simplemente divulgarlo. Yo me siento una educadora que va más allá del jardín o que va más allá de la escuela de Málaga que fundé o la de Madrid o no sé, yo siempre he tenido muchas quizás ambiciones de que la sociedad se puede
modificar. Ahora ya tengo 40, tengo menos utopías. Antes era bastante más. Bueno, estaba muy comprometida en mi barrio, en Madrid. También coordiné ahí era la presidenta de una asociación cultural muy grande y trabajé en Scout de Madrid a nivel, regional, todo Madrid. O sea, como que he organizado muchos eventos y de mucha gente. Y bueno, pues cuando me ofrecieron hacer esto del arte social, dije, pues yo qué sé, yo voy a poner aquí con toda mi humildad, mis predisposiciones y ya está. No tengo ni siquiera una definición. Cuando me llamaba la gente, por ejemplo, a preguntarme qué es lo que es, y yo decía, mira, te puedo decir así un resumen, pero Claro. lo importante es que vengas y que respires esa atmósfera. Y venían. ¿Y qué es lo que dice Steiner en eso que dices tú? O sea, con respecto al arte social, porque sí que es muy interesante y yo creo que todos los días todos podemos observar y reflexionar el cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Yo, al menos todos los días, me llevo una reflexión de cuando escuchas a alguien hablar y decir: "Es que no me cayó bien fulanito, es que no me gustó cómo me habló, es que no sé qué", y yo pienso, vamos por la vida esperando a que todos sean como a mí me gusta, como yo me siento cómodo, porque si no ya rechazo, ¿no? Y como has dicho hace un rato, hay un arte que tú no sabes si esa persona que se acercó a ti ese día, pues lo estaba pasando muy mal, o se sentía mal de algo, le dolía la cabeza, o estaba, no sé, angustiado por cualquier situación. Entonces, no estaba para relacionarse. En ese momento no tenía humor para hacerlo, ¿no? Pero no sé, como que veo que estamos como muy reactivos actualmente. Tampoco sabemos muchas veces cómo comunicarnos. Nos pesa ser educados cuando alguien ha sido mal educado con nosotros. Entonces son tantos aspectos, porque ahí está la comunicación pura y dura, viviendo intensamente, ¿no? En esas relaciones humanas que, no sé, como dices tú, al menos yo todavía tengo la utopía, el sueño, de que vamos a empezar a poner foco en la comunicación humana y que nos va a interesar a todos y que todos vamos a participar. Porque eso nos va a permitir seguir evolucionando. Esa es como la idea que tengo. No es fácil, también yo creo que va por edades, y yo no sé, yo hasta los 20 y poco fui bastante inconsciente en mi comunicación con los demás, y decía cosas que luego mis amigos me hacían ver, ¿no? Porque yo no los para mí era normal contestar así, y luego mis amigos me decían: "Oye, es que creo que te pasaste un poco", y yo decía: "Ay, sí". Entonces, quiero decir que como has dicho también, no es juzgar, pero empezar a observarte, y me parece un trabajo muy bello. Entonces, no conozco más que el arte de la palabra, en el caso de lo que ha, mm, compartido Steiner, no conozco esa parte de arte social. Bueno, Carolina, dos cosas te voy a decir. Una es que tú haces arte social cotidianamente por este Mm, tipo de trabajo que hacéis. Es divulgar otras cosas que quizás de otra manera no se podría dar a conocer. ujú, Y bueno, de Steiner como arte social habla muy poquito. De hecho, bueno, pues claro, hay tantas cosas de Steiner que a lo mejor hay algo por ahí que yo todavía no he descubierto. Pero bueno, hay una cosa que dijo que a mí me impresionó muchísimo, que fue en su, pues prácticamente final de la vida. mm, No sé si fue después estaba ya medio convaleciente y había terminado las máximas antroposóficas, que ahí hay muchas de las cosas que yo he trabajado. mm, Y hay otras conferencias que se llaman en italiano Las fuentes de la moralidad, que me mm, gustaban muchísimo porque ahí tiene ejemplos completos, concretísimos de cosas que puedes hacer, con una visión muy para todos y por otro lado tiene como una parte muy que genera entusiasmo. O
¿sabes? Porque la antroposofía también te puede dar miedo y te puede dar respeto, ¿no? Te sientes ahí un mindungui y dices, pero ¿yo quién soy para hablar de libertad? Si de libertad tengo cero, o sea, ni soy capaz de elegir el yogur que me como. Entonces, hay como una cosa que dijo, que a mí me impresionó, que dijo, si volvieran a hacer todo lo que yo he hecho, no habría sido como lo he desarrollado, sino que lo habría hecho todo a través del arte. No hubiera hecho libros, no hubiera hecho conferencias y hubiera plasmado artísticamente la antroposofía, o el ser antroposofía, ¿no? Entonces, a mí esto me hizo mucho pensar porque creo que el arte es muy amplio, también creo que desde el punto de vista antroposófico, sin juzgar a nadie, pero creo que hay como un poco de cliché. O sea, a mí me gustaba la fotografía y me gusta hacer pan y me gusta una performance y me gusta ver una película de Almodóvar, ¿no? Es como la acuarela, la arcilla. Pero hay mucho más. Hay mucho más. El arte es vida, hacer polvorones, hacer una fiesta en tu casa, ¿no? O sea, darte este tipo un de baño. cosas. Claro, claro. O sea, era como, ¿por qué esto es antroposófico, esto no, esto es artístico, esto no? Pero tú quién eres para decirme esto, ¿no? Yo he tenido la gran suerte, además, de que uno de mis profesores de pedagogía curativa ha sido Henning Keller, que es una eminencia. Y bueno, pues yo le hice esta pregunta a Henning Keller en una de sus, bueno, pues de sus formaciones. Y me dijo, es que la gente no ha salido bien filosofía de la libertad. Y yo, claro, me faltó besarle los pies porque yo me he pasado, mira, tú imagínate, yo tenía 20 años cuando conocí este mundo, que era don nadie, con 20 años, que encima como luego monté la escuela de Madre Terra, la gente se pensaba que tenía 60 años y cuando me veía ya como que se quedaban descolocadísimos. Y cuando me fui a Italia igual, era como, estaba completamente fuera de contexto. Yo caí ahí con un meteorito, pero me pasó algo increíble, que es que ellos entendieron que yo era un artista. Y entonces me dieron espacio para que yo hiciera arte como yo quisiera, con las personas de Casaloy, que son 26 y que son bastante particulares, y con mis compañeros, porque bueno, ellos hacen lo mismo. Uno es carpintería, el otro música, el otro va a la huerta, el otro hace velas y así hemos estado juntos. Eso es una comunidad en la que lo más importante era ser auténtico y poder desarrollar tu talento al máximo. Wow. Y yo he estado 9 años ahí, Qué Carolina. Bueno. O sea, yo me fui de allí llorando y decía, ¿pero por qué no estáis en España? Para mí ha sido terrible irme, pero claro, tenía que volver ya. O sea, yo fui a hacer la formación y me he quedado 9 años y medio. Que la investigación ha sido mucho más larga, ¿no? A muchos amigos les decía de broma, digo, no, es que mi Erasmus es muy largo, pero yo tengo como esa necesidad de ver otras culturas, pero no de turista, o sea, de meterme ahí al fondo. Y luego el arte social, la parte que en Roma hemos desarrollado mucho era la relación conmigo mismo, o sea, introspección, la relación con un grupo y también en pareja. El yo-tú lo llamábamos, porque no es pareja con mi marido, mi mujer, puede ser con una amiga, puede ser con un jefe, ¿no? Este tipo de relaciones que son más potentes porque son así, frontales, y qué pasa ahí. Porque, pues bueno, otro de los temas que hemos trabajado son los no sé cómo se dice en español, los nexos kármicos, ¿se llaman? Las conferencias o sea, que son como 6 libros que habla del karma, que es de lo último que hizo Steiner también. Pues claro, ahí también vienen muchísimas cosas, desde qué es el karma de la sociedad antroposófica, o cómo tú puedes... O sea, yo creo que el problema, por decirlo de alguna manera, es que nos hemos olvidado de que somos una sociedad. Nos hemos concentrado mucho en que somos un individuo, que está muy bien, ¿eh? Oye, yo creo que también esto tiene su punto, además lo sabemos, que a nivel evolutivo estamos ahí, pero educar a la gente de que somos una sociedad y que lo que tú haces repercute también a la sociedad sin hacer catastrofismo. O sea, yo lo que hacía mucho era trabajar en vez del catastrofismo la parte de tú ya puedes hacerlo. Tú eres artista social ahora mismo. Si te concentras ahí. Y desde ahí
es que, bueno, pues es que hay mucha gente que lo llama que si la isla protectora, que si la burbuja, que si no sé qué. No hemos tenido jamás ningún problema, conflictos, ¿no? Porque tú lo sabes, me lo imagino, o sea, la sociedad antroposófica o la gente en general, los que estamos en escuelas Waldorf, los que estamos dentro de asociaciones, no sé, este tipo de problemones que hay siempre. Y dices, ¿pero por qué? Pues porque no te concentras en este lado, que es, juntos podemos crecer, tú en tu casa solo no haces nada. Sí. Puedes hacer muy poco. En comparación con esto, claro, yo también le tenía mucho respeto. Al principio me daba como miedo representar el arte social, no quería que se me etiquetara ahí, porque la sociedad es muy amplia, es muy compleja y no se puede tampoco hablar de esto así a la ligera. Basta que yo qué sé, que te mires un temario de sociología, de antropología, de filosofía y te das cuenta que ahí hay una complejidad enorme. Pero lo que sí que me di cuenta es que tejiendo yo podía visibilizar más la ética que hay detrás. Porque el tejer como tal tiene siempre una ley que tú tienes que respetar. Y de ahí te sale la urdimbre, que es como yo imaginaba siempre la urdimbre, que somos las personas, ¿no? Y bueno, pues puede ser un hilo de moher o puede ser un hilo de algodón, pero cada uno tiene que estar en su malla, no puede estar en otra, porque eso es un error. Cuando tejes es un error y se ve. Puedes tejer con el error, pero se ve. Y luego la trama, pues es un poco las circunstancias de la vida que van ondeando entre todos los hilos de la urdimbre. Entonces, claro, yo he trabajado con personas que tienen diversidad de todo tipo y que hacen cosas extraordinarias con los tejidos y errores extraordinarios también. Y tenía que deshacer eso continuamente. Y claro, eso te da como una perseverancia, un volver a empezar y una paciencia, que eso me ayudó a mí a comprender más a los demás, que es lo que estabas diciendo tú, ¿no? A lo mejor él se levantó con el pie torcido, a lo mejor se murió su madre, a lo mejor le ha pasado algo. ¿Sabes? Como hacerte esta pregunta. O simplemente decir, bueno, pues yo no le comprendo ahora mismo, pero no meterte ahí con la punta ya. Porque muchas veces lo que nos pasa es como que no soltamos. Y eso también pasa en el tejer. Tú tienes que tener la tensión de los hilos para poder tejer y llega un punto cuando ya has acabado que cortas esa urdimbre y ya se suelta. Y luego pues lo sacas del telar. Eso es una fiesta. Cuando tú lo haces eso es una cosa espectacular. Sobre todo porque algunos has tardado 6 meses en hacerlos o más. Entonces, esto de la tensión y de soltar, a mí me dio también como, pues, no sé, a veces intentamos controlar demasiado. Y los demás son un misterio. Y nosotros también. Entonces, quizás verlo de manera poética te ayuda a darle una vida, a visibilizar el misterio, ¿no? Porque yo les hacía también, por ejemplo, hacer tapices conjuntos, que cada uno era un trozo de lana, que al principio no se sabía lo que era, y de repente pues les hacía hacer una flor, y de repente eran un manto de flores, y en la siguiente vez era un huevo de Pascua gigante que había hecho con ese manto de flores. Entonces, era un proceso largo. Yo soy un trozo de lana naranja, y de repente soy parte de algo que es bello, que es mucho más grande que yo, y que ni siquiera sabía que existía o que se podía realizar, ¿no? Y trabajaba mucho con las imágenes nocturnas, porque hacer cosas bellas, luego vas a dormir y las tienes ahí. Es como que a mí me gustaba decir que se puede hacer exposiciones para el mundo espiritual, ¿no? Como que, igual que está el subconsciente, pues se puede hacer algo con esto. Pero creo que, bueno, unir a las personas es esto. Tú puedes elegir si quieres una bufanda naranja o roja, pero eso hay que hacerlo hasta el final. Y cuando ya es el momento, renuncias y vas a hacer otra cosa. Puede ser una manta, que tú quieras.
Y esto de los proyectos textiles, que parece una tontería, a mí me ha llenado de vida, porque las personas, además, con las que trabajaba, tenían una creatividad impresionante. Entonces empezamos a tejer, además, para personas que estaban lejísimos. Por ejemplo, hemos hecho proyectos artísticos. Bueno, pues no sé si conoces al Niño de Elche, que es un cantante bastante famosillo aquí, de flamenco en España. Le hicimos una bufanda, se la puso al estreno en su concierto. Otro artista que se llama Aitor Saraiva, también le mandamos unos manteles que habíamos hecho con lana del Tíbet, con un grupo de mujeres del Nepal, ¿sabes? Como que uníamos a gente que no se conocían entre ellos y que estaban lejísimos. Y era muy divertido, porque el arte social es esto. Te concentras en hacer algo que es muy pequeñito, pero que luego tiene ahí una magia detrás. Y se convertía en, bueno, pues es una obra de arte. O sea, es verdad que puede ser un mantel para alguien que no tenga la historia detrás, pero para nosotras era una obra de arte. Sí, es que esa relación mano, el tejer siempre ha sido como una manera de demostrar, ¿no? Tu afecto, como un abrazo, como una cercanía, a pesar de la distancia. Entonces, por eso las madres, cuando estamos esperando bebé, tejemos, ¿no? Estas ganas de querer hacer ahí el nidito y recibirlo con calor. Y entonces sí que, además de que es para meditar el tejer, en mi caso, ¿no? Yo cuando tejía Total. era como descansar la mente y dices: "Guau, qué bien me sienta tejer". Te sienta muy bien porque vives el presente, es meditativo, total. Lo que has dicho es, vamos, es una verdad. Y bueno, yo ahora que no tengo mis telares al lado, lo noto mucho. Y otra cosa que lo que has dicho del bebé, ¿no? Yo les decía, ¿por qué cuando hablamos a un bebé le hablamos con ese afecto y ese cariño y luego a nosotros mismos cuando hacemos algo nos hablamos tan mal? Les ponía ese ejemplo. Imagínate que tú eres un bebé. Trátate con esa delicadeza, porque tú como ser humano no estás acabado. Entonces no puedes machacarte de esa manera. Y las madres lo que hacen es hacer ese nido de calor cuando tejen, y el arte social eso era quizás una oportunidad de hacer ese nido en el que te podías sentir protegido, pero no eres una persona que tiene diversidad funcional, no eres un niño del jardín de infancia Waldorf, eres simplemente cualquier tipo de persona ha venido y aquí estás, porque creo que eso es fundamental. Es como que somos un poco elitistas a veces, ¿no? O reduccionistas. Porque no abarcamos, porque yo lo entiendo. A ver, yo ahora, por ejemplo, que soy maestra de jardín, es que tú no abarcas a todo. Pero si tú creas un espacio en el que puede venir un anciano, puede venir una persona de 30 años, puede venir una persona que tiene diversidad funcional, puede venir incluso un niño, porque en algunos momentos también hicimos cosas que algún niño podía venir, pues cambia. Claro, no puede ser siempre para todos, depende de lo que vayas a hacer. Pero tened esto en cuenta, porque quizás hay las personas que venían me decían, menos mal que estás aquí, porque yo es que los grupos de estudio es que no puedo. Pues claro, si es que no son para todo el mundo. Y a lo mejor hacer una tarde de fotografía o ir a ver una iglesia en Trastevere, eso sí lo podían hacer. Y les llegaba más que hacer 4 meses de, yo qué sé, teosofía. Cualquiera. Creo que es un poco eso, ¿no? Y también darle un poco una visión renovada y abierta a la antroposofía. Yo tengo un poco esta capacidad quizás de saltarme un poco este tipo de clichés, no sé cómo llamarlo. Es como, bueno, pues hay gente que me ha criticado muchísimo, hay otros que me adoran por esto, pero simplemente le doy un toque de sentido del humor, le doy un toque de cómo soy yo, te transmito cómo soy yo. No pretendo tampoco hablarte de Steiner como, ¿no? Yo tengo, bueno, pues ya, pues sí, un camino y tengo mucha devoción por él, pero también me gustan muchos artistas, hablo de mis familiares, hablo de gente que admiro, simplemente. No tiene por qué ser solo él.
Si la raíz es siempre el calor como fuente de amor, puedes hacer muchas cosas. Y hay que a veces ser valiente. Claro. Y hacerlo, porque, bueno, hay mucho fanatismo que hace daño y también hay muchas cosas muy abstractas que la gente no le llega. Yo tenía un grupo de manuales en Roma que eran 6 señoras ancianas jubiladas que eran adorables. Y es que yo les decía, tenéis que venir a mi grupo de arte social. O sea, es que eran como, sí, un grupo de abuelas tejiendo que se contaban sus cosas, se tomaban su infusión y, bueno, pues de vez en cuando no tejíamos, hacíamos otra cosa que podía ser leer poesías. Pero tenían esa necesidad de tener esa atmósfera amorosa en la que ellas se encontraban. Claro. Y lo siguen haciendo sin mí. O sea que eso es un éxito. Claro. Porque quizás socializar está como un poco castrado ahora mismo, ¿no? Es parte del consumo o es familiar o... Bueno, en Italia me di cuenta, lo que te contaba el otro día, que no sabía la gente socializar como aquí. Tenían como, pues yo qué sé, se van a comer la pizza, ¿no? Y después se van a su casa. Y decía, pero vamos a ver, si aquí en España, pues la pizza es la excusa para verte. Y entonces, claro, como que el ser de otra cultura, que a ti también te pasará, pues puedes llevar de manera más objetiva ciertas cosas que tú tienes claras porque son parte de tus hábitos, pero otros no tienen por qué tenerlas. Claro. Y preguntarles, ¿no? ¿Y esto por qué lo haces así? ¿Y esto por qué lo haces así? Necesitan como una socialidad más amplia allí. Está todo muy relacionado con la comida. Bueno, yo creo que actualmente todo, en todo el mundo, está todo relacionado con Sí, aquí las tapas o cualquier otra cosa. Pero tienes también necesidad de ver a tus amigos. Era como un poco más escueta esta parte. Es verdad que yo luego estando en un pueblo teníamos una comunidad más grande, que yo aquí me la sueño, en Madrid, porque salías a la plaza y estabas con las personas. Es que, claro, he vivido también en un ambiente que era increíble, porque era un borgo medieval en la que todos los vecinos éramos amigos. Qué guay. Y creo que el conjunto de este tipo de vida en Capena, donde estaba, con Casa Loi, que también era el primer centro de socioterapia de Italia, que tiene mucha historia, pues me ayudó, porque, bueno, pues al ser así tan joven y emprendedora cuando estaba en España, pues yo me sentía un salmón. Me acuerdo de Malagón, que me decía, es que tú eres muy joven para hacer estas cosas. Entonces, claro, le dije, pues me voy a ir fuera, pero luego volveré, porque necesitaba también, pues yo qué sé, ver en Alemania, ¿no? Cómo era esa raíz, por qué las escuelas Waldorf eran así, por qué se hacía la fiesta del farol y no otra, o muchas cosas ahí cuando estuve, que hice una investigación educativa, eso me he dicho a mí misma, porque estuve en 3 o 4 iniciativas diferentes, me di cuenta de que muchas cosas eran cosas culturales de Alemania. Y cuando fundé el jardín de Málaga dije, pues vamos a intentar hacerlo lo más auténtico posible, ¿no? Teniendo en cuenta dónde estamos. Y venía gente joven a hacer prácticas, porque hicimos un proyecto bastante, pues quizá un poco fuera de lo común, porque teníamos también niños de varias edades todos juntos, más mayores que del jardín, que tenían algunas necesidades particulares y teníamos... Pues es que era como una escuela rural, real, con nuestro huerto, hacíamos mucha artesanía, de verdad, y este tipo de cosas al final es lo que hacía en Casa Loi, porque hacíamos terapia ocupacional con artesanía y con naturaleza. Claro. Y bueno, eso entonces le sana a cualquiera, no solamente a ellos. Claro, sí. Porque digo que el artesano tiene ahí en la palabra, ¿no? Arte es sanador, ¿no? El arte siempre es sanador. Y bueno, entonces vas a estar compartiendo charlas en el Centro Abierto de Antroposofía Madrid este mes de noviembre. Sí, ahora en noviembre, el 19, vamos a hacer una charla online en la que la gente pues me puede preguntar también si quieren tener si tienen dudas o quieren saber un poco más sobre el tema, para presentar el trabajo también
haremos el 23 de noviembre una experiencia allí en el centro abierto de 11 a 1:30. Y luego, a partir del 2025, pues vamos a hacer una vez al mes, los sábados, que normalmente será siempre por la mañana, a no ser que luego decidamos alargar y hacer un día completo. Pero eso también depende mucho de quién venga y cómo se conforma, porque ahora hay que crear el grupo. Claro. A ver qué pasa. Pues ojalá sea igual de fructífero que las experiencias que has tenido, porque es muy necesario, como bien dices, y no solo necesario por la salud de la sociedad que nos rodea, sino porque poco a poco también vas sanando, te vas conociendo. O sea, todo esto que propone la antroposofía siempre viene bien y ayuda justo a esa sanación, a ese autoconocimiento, ¿no? Interior. Y ver, sí, es ver como cómo... una prevención. ¿Cómo? Es como una prevención. Exacto. Es de salud. Exactamente. Así que bueno, Bárbara, ha sido un gusto poder charlar contigo, conocerte, que decíamos que ya nos habíamos visto en persona. Que cuando Sí, pero estuvimos en solo Ciudad. 2 minutillos. Espero Pero verte bueno, pronto. ahora poder hablar así un poquito más y conocer este tema, gracias por traerlo y esperemos que haya mucha respuesta. Ojalá que sí. Así Gracias que a vosotros toda por la el gente que esté interés. interesada puede preguntar en Centro Abierto, en la página de Centro Abierto, y ahí pues enterarse de más cosas que están sucediendo en ese espacio. Así que te agradezco mucho. A vosotros, un abrazo grandísimo.